Hola, hola, bienvenidos todos. ¿Cómo les va? Quiero que me confirmen antes que nada si me ven y me escuchan correctamente. Les damos una muy cálida bienvenida a esta webinar de equidad en las organizaciones que hemos organizado conjuntamente desde Consultora Gestal con Consultora Género, Diversidad e Innovación. Tenemos ya 30 personas en sala, estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido en esta oportunidad. Seguramente se van a empezar a sumar algunas personitas más en estos primeros minutos, así que vamos a arrancar con una bienvenida, ¿sí? Antes que nada me presento, mi nombre es Marlene Prubost, yo soy una de las socias fundadoras de Consultora Gestal, nos dedicamos a la gestión del talento con diferentes servicios para nuestros clientes, selección de personal, también capacitaciones, tanto presenciales como online, y asesoría en todos los temas vinculados a gestión humana y del personal. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de tener esta instancia que hemos logrado organizar conjuntamente y colaborativamente con las chicas de E, porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de tener una instancia abierta o de capacitación vinculada a la equidad y al género en las organizaciones. Así que estamos más que sorprendidos, también gratamente sorprendidos y contentos con la convocatoria que hemos tenido. Más de 75 inscriptos hemos llegado a tener y ya tenemos 32 conectados en sala, seguramente se van a sumar más personas. Y bueno, nuestra idea con este formato del día de hoy es poder conversar sobre el tema, así que quería saber también si están escuchando bien, si están acompañados con un mate, con un café, me imagino, media mañana, seguramente tendrán algo ahí a mano. Yo en mi caso un vasito de agua nomás, pero me imagino que tal vez estén acompañando esta instancia con otras cosas para acompañar el momento. Quiero ir presentando también a nuestras invitadas de lujo que tenemos, que son especialistas en el tema, ¿sí? Vanessa y Ana están viendo sus cámaras seguramente allí. Ellas justamente están dedicándose desde hace un tiempo ya, especializándose también en brindar servicios y asesoramiento en los temas vinculados a género, diversidad e innovación en las organizaciones. Excelentes profesionales que hoy nos van a estar acompañando y compartiendo un poco de su conocimiento específico en esta temática tan interesante y tan relevante, ¿no?, en las organizaciones y en el contexto de hoy en día. Así que antes de pasarles la palabra, también les quiero comentar cómo vamos a trabajar un poquito en este encuentro el día de hoy, porque como les decía, queremos que sea un conversatorio, queremos que sea un ida y vuelta, más allá de que hemos preparado algunos ejes temáticos que vamos a estar compartiendo. Nos gustaría también poder ayudar y poder responder a consultas específicas que ustedes tengan y que sea lo más interactivo posible. Así que vamos a estar usando Slido, que es una aplicación muy útil para hacer esto justamente, de poder interactuar, y vamos a estar haciendo algunas encuestas en vivo y a través no solamente de hacer preguntas, sino que ustedes van a poder también participar ahí con preguntas que escriban y que vamos a ir leyendo en el transcurso de la jornada, y tal vez al final también tengamos un espacio más específico para estas preguntas y consultas que ustedes puedan ir escribiendo. Es muy sencillo, tienen que simplemente escanear este código QR o entrar a slido.com desde su teléfono o otra pestaña en su navegador e ingresar este número que ven en pantalla para poder participar de las encuestas que vamos a ir poniendo en vivo mientras avanzamos con nuestra presentación. Así que los invitamos a que también hagan uso de esta instancia, que hagan uso del chat que tenemos a disposición. Ya veo que muchos ahí van confirmando que escuchan bien, que está todo perfecto y todo en orden para que empecemos. Así que, si les parece, ahora sí, les doy la palabra a nuestras invitadas. ¿Cómo andan, chicas? Buen día, ¿todo bien? Hola, ¿cómo están a todos y a todas? Sí, todo bien. Bueno, estamos muy contentas con la convocatoria. La idea es darles como algunas herramientas claves y contarles un poco lo que nosotras hacemos y desde dónde trabajamos, ¿sí? Yo soy cofundadora de E,
que es una consultora de género y diversidad. Acompañamos a las empresas y a las organizaciones en lo que tiene que ver con políticas de igualdad, desde la aplicación de las buenas prácticas. Hay distintas aristas y distintas dimensiones para aplicar políticas de igualdad y de igualdad de oportunidades en estos espacios. ¿Sí? La idea es como compartirles un poquito desde dónde trabajamos, qué cosas se pueden ir haciendo y cómo cada uno y cada una de nosotros puede ir aportando a espacios de trabajo que sean más saludables, que sean más diversos y que, bueno, que por eso tengan también más innovación. Súper, Hola, súper. bueno, buenos días. Hola, Vane, Yo soy ¿cómo va? Vanessa. Bien, ¿cómo va? Así que bueno, vamos a ver qué surge, porque un poco la idea es hacer como este ping-pong con la gente de Gestal y también con los participantes. Y bueno, como charlábamos quizás cuando empezábamos a pensar este espacio, como poner en tensión creo que es el gran desafío, algunas cosas que se vienen dando. Así que va a estar buena la participación y los comentarios que nos puedan ir dando. Sí, totalmente, creo que va a ser lo más enriquecedor, así que para empezar quisiéramos justamente invitarlos a todos ustedes que están acá escuchándonos en este inicio de este encuentro, a que podamos hacer como unos primeros disparadores, ¿no? Sobre qué es equidad y de qué estamos hablando cuando hablamos de equidad. Si ustedes pudieron ingresar a esta aplicación que yo les estaba comentando recién, vamos a poder justamente interactuar a través de ella. Ahí tienen nuevamente el código QR y el código numérico si quieren ingresar, y que puedan participar acá ingresando algunas ideas, palabras, hagamos como un brainstorming juntos de qué hablamos cuando hablamos de equidad o qué palabras se les vienen a la mente a ustedes cuando hablamos de equidad, ¿sí? Así que los invito a que puedan justamente plasmar algo en esta aplicación que estamos usando, ¿sí? Ahí tienen todas las instrucciones para poder hacerlo y las chicas nos van a ir obviamente compartiendo la visión que ellas tienen, ¿no? De equidad, que es a lo que se dedican desde hace ya un tiempo. A ver si Bueno, van ingresando algunas. Van llegando las primeras, mira. Aprendizaje. Pueden mandar todas las palabras que quieran, ¿eh? No es que pueden participar una sola vez, así que anímense. Ahí vamos viendo que empiezan a llegar algunas palabritas. ¿Qué es la equidad para ustedes? Que empecemos a debatir al respecto. Se nos va a ir armando acá una nube de palabras. Ah, Sigue bueno, llegando aparte gente, así que bienvenidos. es súper interactivo. A ver, ahí van llegando, se van haciendo más grandes también algunas palabras que sean mencionadas más de una vez. Así que si vemos que ahora igualdad, por ejemplo, está tomando más protagonismo, es porque varias personas la han, digamos, mencionado y es por eso que toma más protagonismo. Igualdad, igualdad de oportunidades, equilibrio, novedad, justicia, aprendizaje, oportunidades, inequidad, también puso alguien, muy bien, acceso. Excelente, me parece que ahí van llegando varias, pero ronda esto de la igualdad, chicas, ¿no? No sé sí, me cómo parece que lo... también la palabra acceso está buena porque muchas veces, digamos, la equidad y la igualdad no solo tienen que ver con que en un mismo lugar no haya discriminación o que todos seamos pensados iguales, sino con cómo accedemos o no accedemos a ciertas oportunidades o a ciertas trayectorias profesionales o a ciertos puestos dentro de las empresas. Entonces me parece que la palabra acceso es clave para pensar en términos de equidad, ¿no? Muy interesante, Creo sí. que también está bueno como hacer como alguna diferenciación entre igualdad y equidad, que son dos palabras que son muy parecidas y que tienen significados muy parecidos, pero que por ahí tienen una diferencia intrínseca, que es que la equidad tiene que ver también con acciones que tiendan a eliminar esas desigualdades. Es decir, muchas veces se Ujú. piensan acciones en términos propositivos para una determinada población específica, que son pensadas en esos términos. Por ejemplo, digo, cupos para mujeres en ciertos puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan cupos para mujeres y no se piensa un acceso para todos, digamos? Porque tienden a revertir esta curva, digamos, de desigualdad que se puede presentar muchas veces.
o Ujú. aquellas acciones, por ejemplo, que se hacen mucho en carreras o en profesiones que tienen que ver con la tecnología. Hay un acceso muy desigual en esas Sí. carreras y en esas trayectorias y cómo se eligen, digamos. Entonces, muchas veces las acciones que se proponen en esos términos tienen que ver con generar condiciones de equidad. Totalmente. Y también creo que lo interesante de este tema tiene que ver con la complejidad, ¿no? Porque por ahí está tan arraigado a veces en cuestiones culturales, esto que vos decís, bueno, cuál es el imaginario social que compartimos por el cual suele haber minoría de mujeres en algunos sectores laborales, como estos que mencionabas recién. Entonces, es tan complejo realmente a la hora de analizarlo, y hay tantas variables que por ahí influencian en que la realidad y los datos y las estadísticas que tanto vemos sean esas y no otras. Sí, Sí, y me sí, parece que en eso lo que trae la equidad, que muchas veces cuando hay determinadas acciones, sobre todo cuando hay ciertas políticas que tienden como a intentar como equilibrar un poco, se cuestiona esto de por qué no están abiertas para todas las personas. Entonces, eso sería sí como más el concepto tendiente a la igualdad. Cuando hablamos de equidad, hace referencia a este diferencial que es que necesitamos igualar primero esas condiciones previas que históricamente han sido diferenciadas y por las cuales no solo las mujeres, sino también las personas con sexos no binarios, después en Ujú. relación a la etnia, la raza, la edad, digo, hay un montón de otros factores que se van atravesando, que van haciendo que no todas las personas accedamos de la misma forma. Entonces, la idea es como eso, es equiparar primero a través del equidad para que después sí podamos estar todos en igualdad de condiciones. Totalmente. Entonces, por eso muchas veces las políticas o las acciones, no solo desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado, tienden a eso, a políticas de discriminación positiva, si se quiere, para poder apuntar a ese equilibrio o a lograr como, sí, como esa base más igual, digamos. Ujú. Totalmente. Bueno, y qué interesante todo lo que se va plasmando acá, pero bueno, como este disparador inicial vamos a tomarlo para tenerlo en mente, ¿no? A lo largo de esta conversación que estamos iniciando, y Victoria también por el chat acá nos comentaba justamente que equidad para ella es facilitar la igualdad entre personas que son distintas y brindar las condiciones necesarias justamente para que todos puedan estar en igualdad de condiciones u oportunidades, ¿sí? Así que excelente, muchas gracias Victoria también por tu aporte ahí por el chat, ¿sí? Volvemos, Sí, si y les está bueno porque parece, salieron sí, varias cosas bastante acordes, digamos, no es que sí, digo, en eso como que el nivel, digamos, estuvo acorde y re bien las respuestas. sí, sí, totalmente, muy atinados los aportes. Muy exactas. Bueno, acá tenemos como algunas cifras claves que nosotros les queríamos traer para pensar por qué este es un debate actual, digamos. La equidad y la igualdad en las organizaciones tiene que ver con cosas que van mucho más allá de violencia, digamos, por ahí violencia es la máxima expresión, pero hay un montón de cifras, como por ejemplo que el 4% de los CEO mundiales son mujeres solamente, bueno, el techo de cristal, como un montón de cosas, pero nos parece que la violencia en estos espacios es como el exponente más claro, ¿no? De estas situaciones de desigualdad y de cómo vamos a ver más adelante generando acciones que pueden ser más chicas o más grandes, termina también impactando en esto que muchas veces en las organizaciones es como el emergente, lo Sí. urgente o lo necesario o lo que se sale más hacia el afuera, ¿no? Estos datos son sacados de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que es a nivel nacional. Ellos hablan sobre violencia laboral en todos los términos, ¿sí? Física, psicológica y en todas las temáticas que se pueda abordar, no solo aquellas que tienen que ver con género. Pero hay algunos datos que nos dan cuenta de este atravesamiento de género o de diversidad en estas cifras. El 62% de las mujeres en relación a un 38% de varones dice que atravesó o está atravesando situaciones de violencia laboral.
van a ver que el porcentaje de varones crece y crece bastante y tiene que ver con visibilizar esto y visibilizar la problemática, pero siempre el porcentaje de mujeres está como por arriba, ¿sí? Y cuando empezamos a ahondar un poquito en estas cifras, vemos que hay diferencias claras entre situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con acoso, digamos, el 11,6% de mujeres en relación al 9,5% de varones, acoso y maltrato psicológico, es decir, aquello que también tiene que ver con un contenido sexual, ¿sí? En estas situaciones de violencia. Y también hay cifras como, por ejemplo, cuando vemos específicamente de violencia sexual, hay un 9% de mujeres que ha dicho que atraviesa o ha atravesado en relación a un 1% de varones. Entonces, esto nos sirve como para empezar a hacer un panorama de en estas situaciones cuáles son las diferenciaciones y cuál es el atravesamiento del género en estas problemáticas, ¿no? Me parece que también da cuenta de por qué en todas las aristas de una organización es importante atravesarlas con la mirada del género, digamos, no es una cosa que se suma a una especialidad más, sino que el desafío es atravesar toda nuestra organización o nuestra empresa con esta mirada y eso nos va a permitir hacer un abordaje más integral. Totalmente, Bueno, qué impresionantes que son algunas de las cifras, ¿no? Realmente para, llaman mucho la atención. sí, y van a ver Sí, que hay, y en eso estamos hablando de datos que quizás son de llamadas telefónicas para hacer denuncias. Después está como en todo lo que tiene que ver con denuncias, hay una cifra negra y seguramente también las organizaciones tienen digo, a nivel general, hay una cifra negra que da cuenta de la mayoría de mujeres que no hacen una denuncia formal o un llamado formal y sí pueden haber vivido estas situaciones. De hecho, ayer el Ministerio de Géneros de Nación sacó un posteo en Instagram sobre violencia laboral y bueno, en los comentarios había un montón de mujeres contando situaciones de violencia en su espacio de trabajo que no tenían denuncia formal. Entonces eso también nos da cuenta de que estos números tienen que ver con la denuncia formal y que quizás haya muchos más casos que no lo sabemos, ¿no? y hay como mucha más, hay como muchas aristas o mucha gradualidad en estas situaciones, digamos, hay situaciones de la vida cotidiana en el espacio laboral que pueden ser de discriminación o de acoso y que no las visibilizamos como tal. Entonces, como el desafío también es empezar a desnaturalizar algunas conductas, ¿sí? A cuestionarnos algunos modos, algunos roles estereotipados que se dan también en el ámbito del trabajo y que reproducen estas desigualdades, ¿no? Bueno, les queremos traer como la parte como más propositiva y que nos parece que está bueno, que habla de cómo todos y todas podemos aportar como a la modificación de esto. Nosotros trabajamos con buenas prácticas, las buenas prácticas lo que tienen es que no son grandes planes de igualdad que son muy difíciles de pensar a nivel organizacional y que requieren un cambio estructural, sino que son acciones o iniciativas, ¿sí? Hacia nuestros colaboradores que sobrepasan los requerimientos de la ley. Es decir, trabajar 8 horas no es una buena práctica porque tiene que ver con un requerimiento legal, pero todas aquellas acciones que estén por encima de eso, que ya vamos a ver algunos ejemplos, son buenas prácticas. En este caso, nosotros vamos a hablar de buenas prácticas de equidad y de diversidad, y lo que tienen es esto, puede ser una práctica muy concreta, muy simple, que aplicamos en un determinado momento, o puede ser toda una dimensión de buenas prácticas. Entonces, nos hace más fácil ir incorporando la dimensión del género, de la equidad y de la diversidad en distintas aristas de nuestras organizaciones. Y lo que ayudan es a reducir las desigualdades y garantizar ambientes de trabajo saludables y de respeto. Digamos, eso es algo con lo que nosotros trabajamos mucho, cuáles son los espacios saludables para trabajar, ¿sí? Y qué significa quedarse y querer estar en un espacio de trabajo. Bueno, la pregunta acá es qué acciones se les ocurren como buenas prácticas de equidad, si ustedes quizás en sus empresas o en sus organizaciones han
visibilizado o se les ocurre alguna buena práctica que pueda estar incluida dentro de esto, ¿no? Sí, los invitamos a que Sí, puedan compartirnos en el chat también esto de qué conocen o qué se les ocurre a ustedes que se puede implementar, ¿no? Antes de que las chicas nos hablen de las que ellas conocen bien. sí, y sobre todo, en realidad un poco la pregunta esta es porque muchas veces las organizaciones tienen ya algunas buenas prácticas y que no las identifican o tienen como ese peso de que significa una buena práctica. Entonces, la idea también es empezar a darles visibilidad a esas acciones que ya las mismas organizaciones, sin que nadie les venga y les diga o les exija, como puede ser una ley, un convenio de trabajo, y ya las están aplicando. Así que bueno, la verdad que nos interesa saber si ustedes pueden identificar en sus organizaciones o en sus espacios como algunas de estas llamadas buenas prácticas. Acá tenemos el primer aporte de María Fernanda, que se está conectando desde Río Negro, me comentaba hace un ratito, así que bienvenida Fernanda. Ella dice, creo que se deben crear políticas internas y que se dé capacitación antes de algún ingreso o durante para todos los empleados en todos los mandos y todas las áreas, para que se puedan dar a conocer estos temas, porque muchos no las saben. Ángel también dice, el encare debe ser multidisciplinario y transversal a la organización. La única forma de avanzar es decir, todos estamos unidos de manera ecuánime en esto. Otro usuario nos comenta que haya un protocolo con pasos a seguir ante ciertas situaciones de violencia o acoso o situaciones de inequidad puntuales. Excelente los aportes, muchas gracias. Bueno, nosotras sí, trabajamos mucho con empresas en la creación y la aplicación de protocolos ante situaciones de violencia y acoso, tanto dentro del ámbito laboral como situaciones de violencia doméstica que pueden atravesar las mujeres que trabajan ahí, como acompañar esas situaciones. Los protocolos están buenos porque nos dan pasos a seguir, porque transmiten otra idea también de acompañamiento, es decir, es distinto si yo trabajo en una organización y atravieso situaciones y sé que es una organización que no está haciendo nada en relación a eso, así yo sé que hay un protocolo y que tengo un lugar a donde puedo recurrir y que tengo un lugar donde me puedo informar y donde, bueno, puedo ir contando estas situaciones, ¿sí? Claro, Les vamos a contar. eso que nombraba Ana son como las buenas prácticas, digamos, de equidad que uno puede identificar que sí, está bueno los aportes que decían recién porque claramente para poder pensar en espacios equitativos, la perspectiva de género y la capacitación tiene que ser transversal y todas las personas tenemos que tener como el mismo idioma y el mismo eje. No todas las personas dentro de una organización tienen que tener la misma capacitación. ¿Sí? En eso también es importante destacarlo porque depende del lugar que vos ocupes, tendrás que reforzar algunas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo si estás en el Departamento de Recursos Humanos y te dedicas a la selección de personal, entonces habrá que reforzar más, por ejemplo, en los sesgos de género o cómo son esas selecciones de personal, que si sos un operario y en realidad a lo que apuntamos es a que puedas contribuir a un ambiente de trabajo libre de microviolencias o de violencia simbólica, micromachismo, ¿se entiende? Entonces, dependiendo del lugar que vos ocupes en la organización, va a ser el foco de capacitación, pero sí tiene que ser transversal. Y en esto, nosotros lo que queríamos como traerles como puntos que pueden estar todos juntos o que pueden empezar a hacer iniciativas que tienen que ver con las buenas prácticas. Bueno, obviamente, parece una obviedad, en realidad, iba a decir obviamente, pero el mismo salario por igual trabajo, en realidad es algo que no sucede. Muchas veces hay mujeres que están en puestos de trabajo por los cuales no reciben la misma remuneración que sus pares varones, quizás, y con esto muchas veces a nosotras cuando lo damos en los talleres o en las capacitaciones, es como que, bueno, sale, bueno, pero el cajero del disco cobran todos lo mismo, y digo, hay también niveles en donde esto se da, en donde no. Nosotros por ahí, ejemplo, sabemos utilizar para dar este ejemplo lo que sucedió con las actrices de Hollywood cuando salieron a manifestar que por las mismas películas o por la misma gama de películas cobraban mucho menos que sus pares varones.
Entonces, eso es como un poco la idea cuando hablamos de esto, ¿no? Los protocolos que decía recién Ana, tenerlos de acción es muy importante. Saber aplicarlo es fundamental. O sea, porque hay muchas organizaciones que tienen protocolos de trabajo, o sea, protocolos de acción contra el acoso o de prevención de violencia, pero nos ha pasado de decir, no, tenemos protocolo, pero no lo usamos, pero nunca lo tuvimos que usar. Entonces, si nunca se tuvo que usar es porque hay algo ahí en el protocolo, porque es muy raro que no sucedan estas situaciones, aunque sea mínima o aunque sea de duda, ¿sí? Entonces, Quiero es retomar. importante tener el protocolo. Sí. Sí, perdón. No, retomar algo que dicen ahí en un comentario que siempre como Sí. que los protocolos se centran en como las situaciones de quien atraviesa eso y no de quien ejerce. Los protocolos incluyen acciones para quien ejerce violencia o para quien, digamos, replica estas conductas. Entonces está bueno eso, pensar que son abordajes integrales, ¿sí? Se especifican en lo que tiene que ver con género y lo que tiene que ver con diversidad, porque después hay otras herramientas para otras situaciones, digamos. Pero sí incluyen esto porque en muchas organizaciones se da que las dos personas están dentro del mismo espacio de trabajo, entonces hay que pensar en el trabajo con todos y con todas los que forman parte de esto, digamos, ¿no? Y acciones que no solo tienen que ver con la sanción, sino que tienen que ver con una sensibilización, que tienen que ver con sentar una base dentro de la empresa y la organización para que después todos y todas podamos comprender qué acciones no están buenas dentro del espacio de trabajo. Eso Sí, es lo que tal cual. Y a la vez el protocolo también tiene que ser una acción o tiene que haber acciones que puedan ser reparadoras para la persona que atravesó esa situación, ¿sí? Son como varias, es un espectro bastante amplio cuando se trabaja en la construcción de un protocolo. Por eso los protocolos y los procedimientos tienen que ser construidos por la organización. Nosotras en eso somos como bastante, no sé si exigentes, pero sí nos parece que un protocolo tiene que ser una construcción que se dé en la organización y de la cual formen parte un equipo de la organización, ¿sí? Porque no tiene sentido para nosotras bajar un protocolo que quizás se construyó en una organización o en una empresa y trasladarlo a otra empresa, porque cada empresa es particular y tiene sus propios, como su propia cultura organizacional, sus propios procedimientos. También hay muchas empresas que ya han hecho algunas cosas que no les han salido bien. Entonces, cada protocolo es importante que se construya para la organización en donde va a funcionar y también porque desde nuestra experiencia es la forma que las personas que trabajan se apropian de la herramienta. O sea, porque hay como una elaboración y hay un puesto de energía y de deseo de que eso funcione, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Qué otra de las buenas importante. prácticas que quizás... Ah, sí. No, no, perdón, iba a decir justamente qué importante esto de que no sean aisladas las acciones, ¿no? Estas buenas prácticas, porque por más que están buenísimas, por cada una de manera individual, por ahí tiene un impacto mucho más acotado. Entonces, decir, bueno, si tengo salarios o escalas salariales que contemplan esto, o tengo un protocolo, pero a nivel cultural o en otros aspectos quedamos cortos, digamos, con una brecha más notoria, es como que el impacto también deja de ser el que se busca. Entonces, lo importante sería poder aplicar varias, ¿no? Estas que ustedes están por seguir contando. Sí, lo importante también es que las organizaciones, o por lo menos de nuestra experiencia, generalmente ingresan o se acercan por algo en particular y después como se va dando un proceso bastante integral en el que se van incorporando como varias cosas y al final digamos como que se entiende que tiene que ser todo. Pero bueno, lo que permite la buena práctica es como ir entrando de a poquito y que no sea como un susto para la organización y de decir, no, bueno, tenemos que sacar todo o vienen a cambiarnos todo, porque bueno, claramente ustedes están por dar el workshop de gestión del cambio, pero hay muchas resistencias en las organizaciones a los cambios, entonces también como
esto permite como ir haciéndolo paulatinamente y de alguna manera el proceso se va dando, que se construya de forma integral. Bueno, ahí también están marcadas las licencias por maternidad y paternidad igualitarias, que eso es algo que hoy por hoy está cobrando bastante fuerza, pero bueno, aún, o sea, hay algunas organizaciones que tienen extendido los días también para los varones. Lo que sucede con esta es que muchos varones no se las toman. O sea, que en las empresas está la opción que se pueden tomar los días y los varones eligen no tomarlas porque ya está la pareja, digamos. Entonces, también no es solamente que esté, sino es acompañar un cambio cultural para hacer que ese varón se sienta con el derecho y con la necesidad de poder apropiarse de eso, ¿no es cierto? Y esto nos ayuda también a la gestión del talento. Digo, que haya corresponsabilidad, ¿sí? En las tareas domésticas y en el cuidado, hace también que las organizaciones puedan seguir teniendo a aquellas personas que formaron por muchos años, a aquellas personas que son especialistas, muchas mujeres después de tener hijos dejan sus trabajos y eso significa para la empresa mucha pérdida. Digamos, una persona que vos capacitaste 8 años, que se especializó en ese puesto y que después renuncia porque no puede seguir sosteniendo la doble jornada laboral, es una pérdida. Entonces, esto no solo tiene que ver con que los varones aprovechen y puedan hacer uso de sus derechos de paternidad o que las mujeres puedan seguir sosteniendo sus trabajos, sino también es una ganancia para las organizaciones, ¿no? Totalmente. Acá hay mucha actividad en el chat, hay muchísima participación, así que los invito a que sigan haciéndolo. Voy a retomar algunas preguntas puntuales que hay y dicen acá si hay empresas que ya lo estén aplicando en Córdoba, si ustedes conocen específicamente, bueno, empresas que lo estén aplicando. La de las Sí, empresas que licencias. apliquen la extensión de licencia por paternidad. Hay algunas que han extendido en días, digamos, pero no es igualitaria. Bueno, la siglo XXI, el 9 de marzo, presentó la iniciativa de la paternidad, o sea, de los días de paternidad para los varones que trabajan ahí. Lo digo porque estuvimos ahí, entonces me acuerdo. Después, también hubo una iniciativa bastante grande el año pasado o el anteaño del gobierno de la provincia de Córdoba que a determinadas organizaciones le agregaba un mes más a las empresas para que las mujeres tuvieran un mes más. Bueno, la licencia por maternidad es distinta en el sector privado que en el sector público, ¿no es cierto? En el sector privado vuelven como bastante antes. Entonces el gobierno de la provincia de Córdoba se encargaba de pagarle a esas empleadas un mes más para que pudieran gozar como esa licencia extendida. Eso adhirieron varias empresas de Córdoba, sobre todo como el sector de los call centers, por ejemplo. Pero sí, va siendo paulatino, no es una obligación ahora, entonces también eso depende como mucho de la institución, de la empresa. No sé si tenés otra pregunta o... No, esa era la más específica. Si quieren, avancemos con el resto de las buenas Bueno, prácticas. sí, incentivar el liderazgo de las mujeres en la organización. Esto es importante, pero incentivar el liderazgo tiene que ver con poder tener acciones concretas, por ejemplo, en los sectores de desarrollo, de cómo la mujer puede ir creciendo dentro de la organización. Entonces, si nosotros, no sé, capacitaciones para ascenso en horarios que sabemos que no son compatibles con ciertas características que tienen que cumplir las mujeres en sus espacios de la casa, digamos, y de la familia, claramente es una acción que no va a permitir que la persona pueda desarrollarse y pueda ocupar puestos de liderazgo. Entonces, a eso da cuenta de incentivar que las mujeres accedan a los puestos de liderazgo, ¿no es cierto? O sea, hacer que sean accesibles ese desarrollo. Revisar el código de vestimenta y ver cuáles son esas exigencias que tienen
que ver más con la sexualización del cuerpo de la mujer que con una cuestión que tiene que ver con la seguridad o con un código de vestimenta formal. Por ahí, este es el que genera como mucho debate en las organizaciones. A nosotros nos ha pasado estar muchas jornadas hablando específicamente de esto, porque claramente era algo que surgía y que generaba malestar y que genera cierto malestar. Cuando hablamos del código de vestimenta, no estamos hablando de aquellas formas en las que el código de vestimenta da cuenta de que cierto calzado y ropa es para el resguardo de las personas o para tener como o estar bien presentables, sino, por ejemplo, cuando se ponen cosas como que no se puede utilizar remeras escotadas o que no se puede utilizar transparencia. O sea, esas son las que me acuerdo ahora, pero como que cuando vos vas viendo, son exigencias que solo son para la ropa de las mujeres, no es para todos, para todas las personas igual. No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Bueno, revisar los procesos y los criterios de los procesos de selección, eso también es importante. Bueno, cómo es la forma en la que nos estamos comunicando para hacer que las personas se acerquen para trabajar con nosotros, cómo estamos haciendo esos llamados, cómo estamos haciendo esos procesos de selección, cómo estamos haciendo esas entrevistas. Todavía se sigue preguntando muchas veces a las mujeres si tienen hijos o no los tienen, si están pensando en tener hijos, con quienes viven, digo, son ciertas prácticas que aún al día de hoy se sostienen y que no hacen a cómo va a desempeñarse esa persona en el trabajo, sino a sesgos que tenemos en relación al género. Sí, muchas veces Bueno. también, por ejemplo, nosotros teníamos un ejemplo concreto que era que en general, más allá de la tarea, se pide el secundario terminado. Entonces, si nosotros queremos agregar a otras poblaciones, ¿sí? Como a la población trans, y planteamos eso, bueno, el 90% de la población trans no tiene terminado el secundario, entonces ya ahí se genera un criterio que impide que esas poblaciones accedan, ¿no? Entonces, pensar muy bien si nosotros decimos y queremos tener una organización realmente que pueda incluir a la población LGTB, pensar desde dónde vamos a hacer esas elecciones y si son tareas que no requieren eso, entonces hacer quizás más hincapié en los recursos prácticos y específicos y la experiencia específica que tiene esa persona, más que en algunos criterios académicos que sabemos que en esos contextos va a ser muy difícil que accedan, ¿sí? Sí, acá hay muchos comentarios en el chat que hacen referencia un poco a, bueno, la dificultad de aplicar algunas de estas prácticas en empresas que tienen un estilo de liderazgo muy paternalista, muy tradicional, o con líderes que son también de generaciones que, bueno, no estaban acostumbrados a hablar de estas cosas, como tal vez sí los más jóvenes. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son las formas de poder, me imagino algunos estarán en equipos de recursos humanos, cuáles son las formas de poder empezar a plantear esto sobre la mesa, por más de que sea un proceso más lento, tal vez que en otras organizaciones? Bueno, sí, nosotros, estas buenas prácticas que traemos acá tienen que ver más con quizás acciones que pueden hacer las organizaciones desde los mandos medios y como más la parte gerencial, por así decirlas. Lo que nosotros, con esa misma pregunta, fue que el año pasado, a partir del año pasado, empezamos a pensar, bueno, ¿qué pueden hacer? Porque como muchas personas que estaban interesadas en hacer transformaciones y cambios en las organizaciones, eran como los mismos colaboradores o supervisores o personas que estaban en el área de desarrollo de recursos humanos. Y a partir de ahí es que, bueno, hicimos el curso que les comentamos a ustedes de multiplicadores, de buenas prácticas, que tiene que ver con eso, con personas de a pie, si se quiere, que pueden ir haciendo microcambios o microacciones, que en definitiva no van a hacer nada micro, para poder empezar a que esto se movilice dentro de la organización, ¿sí? Y después, por otro lado, me parece que los pedidos de cambio vienen, o sea, digamos, a nosotras por ahí nos llaman, sí, desde la parte gerencial, porque es una iniciativa de la gerencia,
y otras veces porque ya hay como un pedido, ¿sí? De todos los colaboradores y las colaboradoras en que se modifiquen. Entonces, digamos, se puede también empujar a esas gerencias que sí son un poco más resistentes a estas temáticas y a estos cambios, a empezar a hablar mínimamente de estos temas. Quizás desde cosas que parecen pequeñas, como pensar el 8 de marzo, en qué términos pensamos ese día en nuestra organización, digamos, entonces si nosotros empezamos a pensar en términos de hacer acciones de sensibilización y no que tenga que ver con regalos, bueno, eso ya es algo que habla que desde algún lugar de la organización se está pidiendo una modificación a eso, ¿sí? Para luego poder ir escalando, digamos, en las acciones. Exacto, Sí, y sí, eso justamente tiene un poco mucho, es eso. y digo, tiene que ver esto de las comunicaciones en fechas especiales como el 8M, con esto de las comunicaciones estereotipadas o las comunicaciones que van sesgadas por todo esto que venimos hablando, ¿no? Sí, y por ejemplo el Sí, lenguaje o las imágenes que se utilizan, no solo para esos días, sino para el cotidiano o para comunicar. Digo, hoy por hoy, por ejemplo, está, es otra característica, pero para poder dar un ejemplo, eh, esto de los abuelos, de llamar a abuelos a los adultos mayores. Entonces empezar a pensar, bueno, con esas mismas características, es empezar a desnaturalizar formas de comunicarnos o formas en las cuales teníamos de dirigirnos, y eso ya es un cambio, eso impulsa, porque si vos, bueno, ya vamos a ir hablando, pero por ejemplo, si hacen un chiste en una mesa de trabajo que es sexista y que es machista, y vos podés no reírte, y eso ya es una acción, ¿sí? Concreta, que vos la podés hacer desde tu lugar y que eso genera transformación, o como decían, o esto que decían, ¿no? Como que va generando o va plantando esa semilla para que se empiece a generar y a decir, bueno, no, necesitamos capacitación en esto, queremos que se hable de esto en la organización, no queremos más que el Día de la Mujer nos regalen flores, digo, esas cosas, por lo menos a principio de año y del año pasado, nosotros ya las estuvimos viendo. Me parece que lo más importante, lo que venimos charlando, tiene que ver con esto de, bueno, cómo podemos ser actores y agentes activos para empezar a plantar esa semillita. Y si tenemos la convicción de que estos son temas importantes para transformar nuestras organizaciones, sabemos y tenemos que saber que es un trabajo de hormiga y que hay que tener mucha perseverancia y que no son cambios fáciles de hacer, ¿no? Pero que depende de nosotros y el rol activo que tomemos poder lograrlo. sí, y que Sí, generan también otro ambiente, digamos. Trabajar en un espacio de trabajo saludable genera una diferencia grande, incluso en la cotidianidad, ¿sí? Como eso, digamos, tiene un impacto que es significativo. Totalmente. sí, Bueno, también ahí va. permite acercarnos a la otra, o sea, acercarnos a la otra persona con la que trabajamos desde un lugar, desde la empatía y pensar, bueno, ¿qué es lo que a esa persona le está afectando, le está molestando? Cuando hablábamos al principio de situaciones, por ejemplo, de acoso, muchas veces el imaginario es que la situación de acoso es una situación grave y puntual, como, no sé, que le toque una parte del cuerpo. La situación de Mm, acoso puede ser muy sutil claro. y de igual de nociva, ¿sí? Entonces, si yo voy y le doy un beso a una compañera y claramente no había una confianza, un beso en el cachete, digo, ¿no? Voy, le entro y Sí. le saludo. Ahora está como, el COVID ayudó al distanciamiento, pero digo, si yo esa acción y que la persona se muestra tensa y no quiere, es una situación de acoso, ¿sí? Entonces, y a lo mejor uno tiene tan naturalizado, porque así se relaciona con sus compañeros varones, o siempre, como somos todos varones en la oficina, hablamos de cosas de varones, de hombres, y Mm, contenido sexual, y chistes dobles, pero tenemos a dos compañeras que se sienten incómodas todo el día. Entonces digo, claro. esas cosas que son muy importantes y hacen a otro ambiente de trabajo, poder empezar a tener empatía por la persona con la que estamos, y acercarnos y conocer, bueno, sí, esto no le gusta, me molesta, eh, bueno, un poco eso, ¿no?
Sí, acá estamos viendo en pantalla que van respondiendo algunos. Si alguien queda por participar, los invitamos a que lo haga, pero tenemos un 71% de las personas que están en sala que dicen que sí, creen que en sus organizaciones o las organizaciones que conocen se aplican buenas prácticas, y un 29, casi 30% que dice que no, ¿sí? Ahí se sigue moviendo un poquito en vivo esta estadística, pero bueno, es predominante, creo, de que ya muchas organizaciones, en base a la gente que hoy se ha interesado en estar acá, están empezando a hacer algunos movimientos que tal vez hace un par de años no. Sí, esos tienen las buenas prácticas, digamos. Nosotras en las organizaciones en las que trabajamos y en las empresas, en general, alguna buena práctica, aunque sea chica o aunque sea una, se está ya generando. Entonces, me parece que esa es la base para empezar a pensar qué otras acciones se pueden hacer, ¿no? Sí, 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 totalmente. Acá Jorge nos escribe por el chat que desde su opinión tiene que ver con aprender, desaprender algunas cosas y reaprender otras, donde se tiene que basar en la capacitación sobre equidad, y no cree él que tenga que ver con el grupo etario que tiene la gerencia general, ¿sí? Por supuesto que hay diferentes casos, ¿no? Sí, muchas veces no, digamos, nosotros hemos trabajado en empresas que los gerentes tienen 65 años, 70 años y tienen toda la intención de hacerlo, y hay personas de 30 que no tienen intención de hacerlo. Sí, por ahí lo que pasa es que hay toda una generación que ha empezado a pensar más en dónde trabajar, no solo en términos de trabajo y cobro un sueldo, sino qué de estas organizaciones y qué de estas empresas me representa y qué de mis convicciones personales también quiero volcar en el espacio laboral, ¿no? Ujú. Sí, sí, claramente con temas como este y muchos otros hay una tendencia. Por supuesto, siempre cuando se habla de grupos generacionales se habla de tendencias, no de generalizaciones ni cosas absolutas, pero una tendencia a que tengan más sensibilidad o más tendencia a desnaturalizar algunas cositas como estas. Sí, igual eso también es como, o por lo menos nosotros muchas veces que tenemos nuestras propias discusiones internas, lo planteamos como, también hay mucha generación nueva que está como en este, por así decirlo, que por ahora hay un discurso de aceptación de un montón de cosas y que se siguen sosteniendo prácticas de micromachismo. Entonces, y también ahí resulta ser como un tanto engañosa, y es más difícil incluso, porque si vos vas a una organización en donde te dicen, no, acá estamos re bien porque somos todos igualitarios, porque todos cobramos lo mismo, qué sé yo, y después vos cuando empezás a adentrarte un poco, la verdad es que no, que pasan muchas cosas, y es muy difícil porque no lo reconocen como un problema. Entonces, Claro. también digo, no es una cuestión generacional, sino que bueno, que es una cuestión que tiene que ver básicamente estructural con la socialización que todas las personas tenemos, y que por más que hayamos nacido en los 80, en el 90, tenemos la misma socialización que teníamos, digo, no la misma, pero hay muchas cosas que han cambiado, pero estructuralmente estamos socializados bajo un sistema patriarcal. Entonces, Totalmente. Tiene que ver lo con que algo pasa. sistémico. Tiene que ver con algo sistémico, evidentemente, no con algo generacional. Y acá en pantalla vemos algunas de las ventajas de aplicarlas, pero si les parece, yo diría que avancemos, porque creo que un poco en el debate y el ida y vuelta lo veníamos comentando bastante estas ventajas, pero me interesa sí que nos puedan comentar de esto, el convenio 190, porque es algo que creo que muchas personas todavía no conocen. Bueno. Bueno, el convenio 190 es de la Organización Internacional del Trabajo, sí, Argentina estaba muy próxima a adherir antes de que, bueno, pasara todo lo de la pandemia y eso. Lo que plantea es específicamente sobre violencia laboral, sí, y tiene algunas cuestiones innovadoras que están buenas. Primero, que es un instrumento normativo internacional, es decir, que hay una diferencia sobre como una base desde donde vamos a empezar a pensar la violencia laboral. Tiene cuestiones innovadoras como dónde, lugares, por ejemplo, incluir viajes de trabajo o incluir esos momentos en que yo llego y me voy del trabajo y por ahí tengo situaciones, no sé, me voy todos los días con un compañero en el colectivo y en ese lugar se dan situaciones, o distintos medios de comunicación, ¿sí? Mensajes de WhatsApp a horas que no están buenas,
contenido que no tiene que ver con el trabajo específicamente, que me parece que está bueno también porque aporta algo a este contexto, ¿sí? Por más que hoy haya un home office o un intento de home office, digamos, las situaciones de violencia y de acoso laboral se van replicando de distintas formas, ¿sí? Entonces, tiene contenido que está bueno, me parece que es un diferencial para las organizaciones que antes de que se transforme en normativa empiecen a trabajar con este convenio y empiecen a guiar sus acciones con esto, a aquellas que lo tengan que incorporar quizás cuando ya esté, digamos, legislado. Sí, y a la vez también es una herramienta. Sí. También es una herramienta que permite poder utilizarla para guiar cuáles van a ser nuestros procedimientos y para el armado de protocolo. Nosotros utilizamos este convenio porque en sí, hoy por hoy, vendría a ser como una buena práctica, utilizarlo e incorporarlo, esto que decían, incorporar en el protocolo de acoso los proveedores, por ejemplo, que es una discusión que se planteaba en muchas organizaciones, bueno, pero ¿cómo hago yo para hablar con la gente que es de medicina laboral, que es una empresa terciarizada, si pasa algo? Entonces digo, estas cosas que van surgiendo cuando uno va a construir protocolos, estos convenios, este instrumento sirve para poder dar respuesta a eso y para poder construir un procedimiento que sea acorde, ¿sí? A la vez, este convenio lo que tiene también de novedoso es que las situaciones de violencia pueden ser una única vez, o la situación de acoso. Muchas veces, o antes, digamos, o en definitiva también como la base de la violencia tiene que ver con cierta sistematicidad de que los acontecimientos o de que las cosas ocurran. Lo que hace este convenio es decir que una sola vez es suficiente para poder identificar y para poder accionar teniendo en cuenta que se trata de una violencia laboral, ¿sí? Bueno, dentro de todo es un convenio que fue muy discutido y que a la vez quizás son para seguir pensando, discutiéndolas, pero es la primera vez en mucho tiempo que las ponen de acuerdo en decir, bueno, sí, tenemos que hacerlo, tenemos que hablar, así que es un avance bastante interesante y significativo en la materia. Totalmente, muy, muy interesante esto que mencionabas de que una vez es suficiente, porque la verdad es que pasa, esto es frecuente que se escuche esto de decir, bueno, pero pasó otra vez, es un hecho aislado o no, ¿no? Entonces me parece re interesante. Acá siguen comentando por el chat y Julieta nos dice, es muy importante que todas estas normativas vayan acompañadas con posterioridad con una reforma laboral de la ley de contrato de trabajo. Esta última quedó obsoleta frente a las nuevas demandas que tienen que ser reguladas. Lo interesante de este convenio es que incluye todas las modalidades de contratación laboral, ¿sí? No solamente el empleado de planta, de relación de dependencia, y entonces eso también cubre por ahí un vericuesto que tienen algunas empresas o que tienen algunos contratadores que dicen, bueno, no, pero no es mi empleado en realidad, ¿sí? Es un monotributista o es un tercerizado. Incluye todas las modalidades de contratación. Entonces me parece que eso también ayuda a ir cubriendo como algunas problemáticas que se venían dando. Bien. Bueno, y si les parece, vamos pasando a lo que son los desafíos que ustedes consideran más importantes para este 2020 y les recuerdo a todos que pueden participar de el postular preguntas, digamos, dentro del Slido, que es la aplicación que estamos usando. Pueden escribir preguntas tal como lo están haciendo por el chat también para que las tomemos en unos minutitos para el cierre. Bueno, acá hay dos, pero para nosotros son 3 desafíos: conciliación, vida familiar y vida laboral, sobre todo en este contexto, digamos, el trabajo doméstico y las tareas de cuidado acentúan la desigualdad de género, perjudicando la participación de las mujeres. Las mujeres trabajan en su casa el doble, más del doble que los varones, entonces eso hace que haya una reducción horaria
para dedicarle al mercado laboral específicamente. Entonces, empezar a pensar en términos de corresponsabilidad, empezar a pensar en esto del teletrabajo y de que pareciera que no hay horarios y de que estamos todos disponibles. Bueno, no estamos todos disponibles, no todos tenemos las mismas ocupaciones en otros espacios, entonces empezar a pensar acciones que tengan que ver específicamente con conciliar esto. Por eso les decíamos, la licencia por paternidad es una acción que viene en este sentido, en pensar en esto del teletrabajo, en ¿quiénes son mis colaboradores? ¿Son personas que tienen familias a cargo? ¿Son personas que no, que viven solas? Digamos, ¿cuál es? Entonces, conocer esa población también para poder colaborar a que se siga trabajando de una manera que esté buena y no que eso implique una sobrecarga para las mujeres que están ahora en sus ámbitos domésticos y que ya no tienen quien cuide de esos niños mientras trabajan y que ya, entonces me parece que eso es, digamos, un punto clave. Tanto lo venía haciendo antes y ahora lo es, digamos. El teletrabajo no resuelve el rendimiento en el espacio de trabajo, ¿sí? Sino mucho menos. Muchas veces nos hace que tengamos que hacer paralelamente un montón de cosas. Entonces, poder acotar ese trabajo, poder pensar qué objetivos se tenían y qué objetivos, si esos siguen funcionando, o si voy a plantear como organización otros objetivos que tienen que ver con otras cosas, si voy a plantear modalidades de trabajo diferentes, ese como es un desafío clave. La diversificación de los también la equipos. diversificación. Sí, la diversificación de los equipos de trabajo que tiene que ver no solo con, muchas veces se pone como alternativa, bueno, poner una mujer dentro del equipo para tener la mirada, sino que tiene que ver con toda una estrategia de cómo vamos incorporando y cómo vamos haciendo que esos equipos sean diversos, no solo en términos de género, sino también lo que decíamos recién en términos de etnia, raza, cultura, edad, para que todas las personas también como que se sientan incluidas y escuchadas. Y por ahí lo que hoy por hoy, digamos, con esto del teletrabajo, es importante que las empresas presten especial atención a esta diversificación de los equipos, porque ahora que ya no nos vemos y que solo nos vemos a través de estos medios, si no estamos, es como que no existimos. Entonces, o si no estamos, es como que no podamos dar nuestra opinión. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso a la hora de plantear las reuniones de trabajo o a la hora de plantear como los objetivos o las ciertas estrategias, que todas las personas que están incluidas en los objetivos y en el trabajo puedan participar en ese diseño que es lo que decían. Si hacemos una reunión en el horario en que la mayoría de las mujeres de la empresa tienen que hacer la comida, porque generalmente son las que cocinan, digo, complica a la hora de diseñar después cuáles van a ser los objetivos, porque no podamos escuchar a esa persona. Entonces, cuando hablamos de diversificación de los equipos de trabajo, es eso, ¿sí? Es que todas las personas se sienten como escuchadas y representadas dentro de ese equipo de trabajo. Y lo otro que los desafíos... Sí. Sí, perdón. No, sí. No, que eso hace también a la innovación, digamos, hoy se habla mucho de innovación y de innovar y de generar productos o servicios nuevos acorde a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Si nosotros tenemos en un grupo toda una población con características iguales, digamos, de determinada edad, de determinada procedencia, de determinado género, de determinado sexo, es muy difícil que de ahí salgan propuestas innovadoras, ¿sí? Porque hay una única mirada y una cuestión, digamos, básica en la innovación es que haya diversas miradas para poder pensar desde otros lugares una misma situación. Entonces, eso es un plus que hoy es diferencial, digamos. Si queremos innovar, esto es fundamental. Exacto. Y bueno, y seguir trabajando en las capacitaciones, seguir trabajando en la visibilización, en la construcción de protocolos y de procedimientos. Eso no es algo que haya que dejar ni que se piense que la construcción de un protocolo ya está, sino que eso es como continuo. A mí sí me parece que también, hasta que podamos llegar a pensar que una organización es equitativa, faltan muchos años. Años en términos también de transformación cultural
social, no solamente de la transformación cultural que puede hacer en la organización. Entonces, también es como un proceso bastante paulatino y que es dinámico, no es que hoy hacemos la capacitación de recursos humanos y ya no va a haber más entrevistas que tengan sesgo de género, no. Es dinámico como es dinámico el proceso también de construcción y de volver a construirnos desde otra forma de pensar y socializarnos. Sí, evidentemente. Creo que es muy importante estas últimas reflexiones que surgieron con estos los desafíos, porque es claro que mientras más diversos y más distintos seamos entre nosotros, más enriquecedor puede ser, ¿no? El trabajo y los resultados a los que lleguemos. Y ya estamos en una hora desde que empezamos y queremos dedicar unos minutitos más a todas las preguntas que hay, tanto por el chat como en la aplicación que estamos viendo. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no creo que podamos darle respuesta a todas, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda, ¿sí? Les leo, chicas, algunas de las primeras que han llegado. Acá dice, en el trabajo es difícil señalar a un hombre que acosa porque está naturalizado. No hay un departamento de recursos humanos a quien acceder. ¿Cómo se puede accionar en este caso? ¿Querés contestar Si vos? no, sí, si no hay un espacio o no hay nadie a quien recurrir, dentro de la organización es complicado. Hoy por hoy en Córdoba se toman denuncias porque esto implicaría una situación de violencia en el ámbito laboral. Entonces Córdoba adhirió a la ley nacional que está contemplado y que se puede hacer una denuncia en una unidad judicial. No sé si es la mejor estrategia ir derecho a hacer una denuncia, porque bueno, eso implica toda una situación para la persona, pero generalmente hay que ver si por más que no haya un departamento de recursos humanos, bueno, con quién se puede hablar y cuando hablamos hay que ver también cuál será la situación de acoso, pero por ejemplo nosotros lo que nos ha pasado que nos consultan como personas individuales que hacen ante determinadas situaciones es pensar, bueno, a ver, ¿a quién le puedo transmitir? Bueno, esta situación me está haciendo sentir incómoda, creo que estos chistes no están buenos o están fuera de lugar, digo, es como también cada situación va a ser particular, pero en definitiva me parece que es importante pensar dentro de la organización primero con quién sí se puede hablar de esto, para empezar a pensar como algo más estratégico. Bien. Otra pregunta que me pareció muy interesante es una que dice, ¿qué sucede cuando el acoso es de un trabajador con su mujer y se comenta esto en el trabajo? Corresponde al espacio privado de esta familia, pero repercute también en lo laboral. Bueno, acá volvemos a por qué la importancia dentro de los protocolos de incluir situaciones de violencia en el ámbito doméstico que repercuten en lo laboral, ¿no? Porque esto pasa mucho. Me parece que si repercute en lo laboral, hay un área de recursos humanos o de como quiera llamarse, que tiene que poder empezar a pensar acciones en ese sentido, digamos. Es estratégico también pensar qué acciones y pensar si esa mujer ha pedido ayuda explícitamente o no, porque digo, eso también nos va a definir cuáles son las estrategias que vamos a pensar, empezar a poner el tema sobre la mesa, digo, empezar a debatir sobre esto, me parece que siempre es quizás más fácil de alguna manera empezar con sesiones de sensibilización en las empresas, ¿no? Sesiones de, bueno, vamos a empezar a hablar de estas cosas. Entonces, en lo que vaya saliendo, sirve también como un diagnóstico para pensar qué acciones a futuro son importantes. Bien, bueno, vamos a leer una más de las que tenemos acá. Dice, aunque se revise el código de convivencia, la mirada sobre la mujer no cambia. Se sigue comentando, mira cómo vino vestida. ¿Qué se hace en ese caso? Y eso en realidad, bueno, así es como un micromachismo, digamos, por eso volvemos de vuelta, es como empezar a desnaturalizar estas situaciones. Lo importante es, bueno, contar con el apoyo o buscar, aunque sea algún aliado dentro de la organización con quien yo ya no me río de esto, o quien pueda acompañar y decir, bueno, eso es inaceptable, o, bueno, digo, puede hacer estrategias individuales, pero también tiene que haber estrategias de la organización, porque si no, si yo me pongo todo el tiempo a estar marcando y digo, intentar sola, también es como remar contra la corriente si la organización no aporta
a una transformación colectiva. Totalmente. Creo que tiene que ver con este comentario que entró acá, que no es tanto una pregunta, sino más un aporte, que dice, es importante la creación de un profesional de recursos humanos para atender estos problemas, o un área de recursos humanos, si no la hay. Por eso la gerencia general debe conocer la importancia de su existencia. Y creo que tiene que ver con esto que decían recién las chicas, encontrar aliados, ¿no? Encontrar de alguna manera que no estemos solos en esto que pasa, porque si empezamos a conversar y generar espacios de compartir sobre esto, vamos a encontrar que definitivamente no estamos solos, no importa si estamos Y no como... necesariamente, y no Sí. necesariamente el Departamento de Recursos Humanos, me parece que se deposita mucho en el Departamento de Recursos Humanos y si los profesionales no tienen ciertas habilidades o formación blanda, por así decir, también es como que esto sigue sucediendo, porque sí nos ha pasado de que nos dicen, sí, bueno, pero lo hablamos con la gente de Recursos Humanos y no hicieron nada, pero quizás también hay otras áreas como desarrollo. Hoy por hoy las organizaciones también cuentan con áreas de sustentabilidad o de responsabilidad social empresarial, o incluso las áreas de comunicación. Digo, también pensar qué otras áreas o qué otros hay que no necesariamente sea recursos humanos, porque a lo mejor el Departamento de Recursos Humanos solo se encarga de liquidación. Entonces, y los profesionales que están ahí, digamos, solos hacen eso, saben de eso. Entonces, digo, ¿qué otros hay? O a lo mejor también lo que nos ha pasado, hay como supervisores que están estudiando y se dedican a tal cosa, entonces se convierten como en ciertos referentes de estos temas, y es un supervisor de planta, ¿sí? Entonces, bueno, poder identificar en la organización a quién es el que está más sensibilizado con esto, al que yo puedo recurrir, porque si es el Departamento de Recursos Humanos que es el que hace todo esto, no voy a ir a recurrir a plantear que me estoy sintiendo como cosa, porque claramente no va a pasar nada, al contrario, incluso puede ser que termine perjudicada. Sí, hay que ir Por eso buscando cuáles también, son las vías en cada organización, ¿no? Tal vez hay organizaciones donde tal vez los que están en el área lograron un vínculo y una confianza para las personas confíen en que van a ser contenidas ahí, independientemente de los resultados, y tal vez hay otras en las que directamente sabemos que no es una posibilidad por cómo están posicionadas en la estructura y en vínculo con la autoridad, ¿no? por eso también Sí. para nosotras, como la creación del curso de multiplicadores y multiplicadoras tiene que ver con esto, digamos, que no sé, si acá hay 35 personas que les interesa este tema y que tienen que ver con esto, digamos, poder convertirme en un referente en mi organización, ¿sí? En un promotor de este cambio cultural. Quizás ya lo vengo haciendo, vengo planteando acciones e iniciativas que tienen que ver con esto, entonces esto me da una base de más herramientas y también le da otro nombre a lo que yo hago, digamos, bueno, yo soy multiplicador, formo parte de esta comunidad, digamos, también estoy en contacto con esta consultora y entonces me da otro lugar en la organización, aún sin tener, digamos, un puesto, y también nos ayuda a esto, a que dentro de las organizaciones haya personas que vayan replicando acciones, que vayan pensando en cambios organizacionales y culturales, ¿no? Ujú, Sí, totalmente. recién veía un comentario que decía, bueno, ¿cómo hacemos con los micromachismos? Porque Mm. siempre cuando marcas eso, es como que te miran mal o te miran raro. Justamente, eso es lo que nos pasó de ver, que muchas veces quienes intentan como hacer estas observaciones son las locas o los locos de la organización, bueno, entre lo más suave que se les suele decir, ¿no? Entonces Mm. también un poco lo que pensamos cuando pensamos en esta herramienta fue, bueno, también darle como esa legitimidad a esa persona que ya lo viene haciendo y decir, bueno, que tenga como una base y un respaldo a través de esto, de una mini formación o un certificado, pero que también como que la ayude o que la ayude, ¿no? Totalmente, acá estamos viendo en pantalla bueno, la imagen comunicacional que las chicas tienen desde consultora para este curso del cual están hablando. Van a estar todos invitados, nosotros les vamos a
compartir por mail, con el mail que se han inscrito, información por aquellos que les interese, puedan acceder y sepan más de qué se trata y qué herramientas les podría dar si están en estas situaciones. Y también les vamos a compartir información sobre un curso que desde Consultora Gestal tenemos también con inscripciones abiertas en este momento, que puede ser para la gestión del cambio en aspectos vinculados a esto o gestión del cambio en otros aspectos que hoy en día son tan importantes y que las organizaciones estamos atravesando con el contexto de la pandemia. Así que quédense atentos a su correo, que vamos a seguir mandándoles información sobre eventos y capacitaciones que les puedan ser de su interés. Les agradecemos enormemente, Vane y Ana, por este espacio. Gracias a todos los que han participado también. Esperamos que les haya sido de utilidad y vamos a también compartirles la grabación de este encuentro porque hemos estado grabando, así que para que lo tengan a disposición y puedan compartirlo también. Muchas gracias Bueno, a muchas todos, gracias a por ustedes. quedarse. Sí, muchas gracias también a ustedes por la invitación a participar y a co-construir el webinar. Así que bueno, esperemos que sigamos haciendo cosas juntas. Y muchas gracias a todas las personas que participaron. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Bueno, buen día. Chao. Hasta luego a todos.